Vaya conmigo capítulo 3 de San Juan. Vamos a continuar con la enseñanza sobre la oración. Vamos a leer San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas que quiero señalar ahí, antes que nada. La primera es que de tal manera amó Dios al mundo. Y la segunda es que dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Padre y buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, te damos las gracias en esta mañana por la iluminación y la revelación de tu palabra, Señor, a nuestros corazones, a nuestros espíritus. Te damos las gracias, Padre bueno, porque antes todos y cada uno de nosotros éramos mala tierra, Señor. Pero ahora te ha placido que en nuestro corazón, Señor, haberlo cambiado y haber hecho de nosotros una buena tierra, Padre, en donde tu palabra, la semilla, cae. Y no solo caerá, Señor, sino que también dará fruto al 100 por 1, Señor. Gracias por esta palabra, porque tu palabra es la que nos sostiene, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos hace crecer, Señor. Oh Dios mío, y al oír tu palabra, nuestros espíritus son fortalecidos, son nutridos, oh Dios mío, y la iluminación, Señor, acerca de quién es tu Hijo amado se engrandece en nosotros. Por lo cual, Señor, en esta mañana te damos la gloria, el honor y el poder y todo reconocimiento a ti solamente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estábamos hablando de que estamos tocando el tema sobre la oración. Y quería continuar con esa enseñanza porque los discípulos en aquel entonces le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y creo en mi corazón que el resultado, el motivo por qué le preguntaron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar, era porque ellos miraban en los fariseos, en los saduceos, en los escribas, miraban una vida de religión, una vida de oración bastante vacía, bastante muerta, bastante sin fruto. Entonces es por eso que creo yo en mi corazón que cuando los discípulos de Juan y los discípulos del Señor les pidieron a ellos que les enseñaran a orar, es porque vieron en ellos algo diferente. Cuando los fariseos mandaron alguaciles a aprender al Señor y regresaron, y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no trajiste a este hombre? Porque así lo llamaban a él. Ellos respondieron: ningún hombre habla como él. Entonces ellos podían notar que había una diferencia en la vida del Señor Jesucristo, tanto en su conducta como en su manera de oración. Y antes de aclarar o enseñar lo que es la oración, tenemos que ver, estudiar y analizar mucho mal concepto que tenemos, que se nos ha enseñado acerca de lo que es la oración. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 7 de Marcos, por favor, porque vamos a leer unos versículos ahí, en donde lo que pasaba en aquel entonces concerniente a la religión, a la conducta de los religiosos, todavía lo pasa en el día de hoy, solamente que con diferentes vestidos, con diferentes nombres, pero es lo mismo. Y el Señor nos da aquí un panorama de lo que estaba pasando en aquel entonces. Y en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 6, quiero que lean conmigo, por favor. Y dice: y él les dijo, Jesús, ¿verdad? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas,
Cada vez que usted lea la palabra hipócritas en los evangelios, el Señor Jesucristo se está refiriendo al mundo religioso, a los fariseos, a los líderes religiosos, a los saduceos, a los herodianos, a todos ellos. Y dice, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto. Fíjese, note esto bien claro, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal, fíjese bien, el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. No está hablando de una muerte espiritual, sino que una muerte física. Porque tenían que ser apedreados aquellos hijos o hijas que hablaban y no honraban bien, no honraban a sus padres. Versículo 11. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, y ya no dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Entonces, ahí usted puede ver, hermano, que esto no es nada nuevo. Lo que se nos ha enseñado sobre la oración son una serie de enseñanzas, una serie de doctrinas que en vez de venir a libertar al pueblo y en vez de venir a permitir que el pueblo tenga una relación con su Dios o con su Padre, ha venido a ser una carga. Porque la gran mayoría de todos los cristianos, si hay algo que no hacemos, es orar. Le tenemos miedo a la oración. Es una carga, le huimos. Podemos servir, podemos cantar, podemos hacer cualquier otra cosa, menos la oración. ¿Por qué? Porque lo que se nos ha enseñado acerca de la oración es simplemente, son conceptos, son ideas, son enseñanzas de hombres que solamente son reglas, solamente son estatutos. Si usted va a la librería o si busca en la internet, va a encontrar una gran variedad de enseñanzas acerca de la oración. Y va a encontrar libros y enseñanzas que dicen cómo orar efectivamente, cómo recibir de Dios, cómo entrar en la cámara oculta, diversidad de temas, todos concernientes a la oración. Pero la idea central de lo que se nos enseña es hablar con Dios. Hablar. Cuando alguien se convierte al cristianismo, cuando alguien acepta al Señor, lo que se le dice, la idea que se le da ahora es de que tú tienes que orar con Dios. La persona pregunta, ¿pero qué es orar? Y les respondemos, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero es un concepto muy vago, es un concepto, una idea muy superficial y es un concepto muy malo, porque la oración no es hablar. La oración es una relación íntima, una oración cercana, estrecha. Pablo lo pone de esta manera en el capítulo 6, no vaya, en el capítulo 6 de Efesios. La intimidad de la mujer con el esposo, Pablo dice, lo asimila a la relación que tiene Jesucristo con la iglesia. Eso es lo que está hablando Pablo. Es una similitud, es una idea, es una comparación.
¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 3 creo que es, cuando el Señor crea a Adán, perdón, y hace de su costilla a la mujer, dice, por esta causa el hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y ya no serán dos solamente, sino que serán uno. Entonces está hablando de una estrechez, de una relación, de una unidad. Entonces la oración, ¿por qué lo oímos tanto? Es porque no hemos enseñado, no hemos transmitido, hemos fallado en los ministros, los líderes, en enseñar de que no es hablar, sino que es una relación, y una relación se cultiva. Una relación se siembra, así como el sembrador en los campos va sembrando su maíz o va sembrando lo que sea, lo está cuidando, cultivando, le está echando agua a manera que crezca. Cuando va creciendo, va cuidando de que las aves y todas esas cosas no vengan a perturbar o a dañar las hojas y toda esa cuestión. Asimismo, la oración se cultiva. La oración es una comunión que se tiene que levantar desde la nada. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo de que nuestra carne es débil, nuestra carne no quiere, pero nuestro espíritu está deseoso. ¿Por qué? Porque lo que vino el Señor a levantar y a restaurar es nuestro espíritu. Acuérdese que cuando Adán pecó, el Señor le dijo, el día que desobedecieres, el día que hicieras estas cosas, vas a morir. Pero no se refería a una muerte física, sino que la espiritual. Y lo que murió fue nuestro espíritu. Entonces, ahora que nosotros aceptamos al Señor, nuestro espíritu ha sido nuevamente vivificado, pero aún tiene que ser cultivado. Cuando usted tiene cultivado en esa comunión con el Señor nuevamente, toma tiempo, ¿ya? Pero el Señor es tan lindo, como Jonathan decía, que el Señor desciende a nuestro nivel. El Señor viene y empieza a motivarnos, empieza a endulzarnos, empieza a enamorarnos, empieza a dar visiones, empieza a darnos vislumbres, entendimiento en la palabra, a motivarnos a manera de que esa comunión empiece a florecer, empiece a crecer, empiece a echar raíces, empiece a arraigarse, como dice la palabra. Y es algo que la iglesia cristiana no tiene ahorita, porque hemos fallado en transmitir lo verdadero, la esencia que es la oración. Por eso que nadie ora. Preferimos mejor ir al movies, escuchar películas, música cristiana o cualquier otra cosa, menos oración. Entonces, fallando en reconocer que la oración es la esencia de la vida cristiana. Porque es cuando cuando venimos y nos desnudamos delante del Padre, delante del Espíritu Santo. La Escritura dice de que Él conoce todas nuestras cosas, aún antes que nosotros se las decimos. Entonces, cuando venimos delante de Él, Él ya conoce todo lo nuestro, ¿verdad? Y lo que venimos a hacer es simplemente a tener una intimidad con Él, una relación cercana. Bien. Hablábamos también de que en el capítulo 6, ahí mismo de Mateo, el Señor está en el monte dando las bienaventuranzas. Todo el capítulo 5, usted lo puede ver desde ahí hasta el capítulo 7. Es todo el mensaje, todo el discurso que el Señor da desde el monte, ¿verdad? No, en el capítulo 6, Él está hablando todavía y dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Versículo 2, por eso cuando deis limosnas, no toquéis trompeta delante de ti. Versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Versículo 16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno. ¿Verdad?
Capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y continúa a versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide es una promesa, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Versículo 15, cuidaos de los falsos profetas. Dice, un árbol bueno, versículo 18, no puede producir frutos malos. Muchos me dirán, versículo 22, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mas en el versículo 24, quiero que ahí por favor tome atención. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿cuáles palabras? A todas las que él comenzó desde el capítulo 4 hasta este momento, en el versículo 24 del capítulo 7. Dice, por tanto, cualquiera que oyes estas palabras mías y las pone en práctica, fíjese, es de oír y de poner en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ahora vayamos al capítulo 6, versículo 5. Y dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos les gustaba orar en las esquinas de las calles. Violaban las casas de las viudas y como por excusa hacían largas oraciones. Hacían de la oración repetición de palabras, queriendo agradar, queriendo aplacar a Dios, queriendo satisfacer, ¿verdad? Hablaban, hermanos, también sobre el tiempo. Hacían largas oraciones creyendo que porque hacían largas oraciones Dios los iba a escuchar. Y dice el Señor, no sean como los hipócritas. No lo digo yo, ahí está, no sean como los hipócritas. En el capítulo, ahí mismo en el versículo 28 del capítulo 7, dice, y cualquiera que oyes estas mis palabras, oye, la fe viene por el oír, y no las pone en práctica, yo le tendré como un insensato. Pero el que las pone por práctica será un hombre sabio. Entonces, lo que el Señor nos está dando a entender aquí es que no sigamos la enseñanza, las tradiciones, la enseñanza errónea que se nos ha presentado acerca de la oración, porque ese es algo que el Señor desecha, es algo que el Señor no le agrada, es algo que al Señor le cansa en su corazón. Si no me cree, vaya al capítulo 1 de Isaías, donde dice, hastiado estoy de vuestros holocaustos, cansado, ya no lo soporto vuestros sacrificios. Entonces da a entender de que el Señor sí se cansa. Entonces, cuando hablábamos también nos quedamos en que hay mucha gente que usa la oración como competencia para ver cuánto tiempo ora, si uno ora más que el otro. El Señor dice, ¿verdad? Nos dice ahí que no seamos como los gentiles, porque versículo 8, 7, perdón, dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido,
como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Había un hermano, ya partió con el Señor, no voy a decir su nombre, pero el hermano hacía énfasis en que porque el Señor en el Getsemaní les reclamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque no habían orado con él una hora, el hermano tomaba de este pasaje como una regla, una ley para todo cristiano, que por lo menos el cristiano tenía que orar una hora diaria. Y eso es totalmente erróneo, es un concepto falso, porque la mayoría de nosotros, hermanos, trabajamos, tenemos nuestras responsabilidades. Déjenme contarles lo que me pasó a mí esta semana. Me levantaba temprano porque tenía que dejar a las 4:30 a mis muchachos. Trabajé 3 días de noche, a las 11 de la noche, llegaba a la casa. Y uno de esos días me levanté como eso de la 1:30 a las 2 y sentí la necesidad de orar. Yo quería orar y me postré, pero nomás me postré, empecé a hablar con el Señor y a alabarlo, pero en eso caí y trataba nuevamente de seguir en la oración, pero no podía. Entonces lo que dije, Señor, perdóname, pero me voy a acostar. ¿Por qué? Porque yo sé que el Espíritu quiere, pero la carne se cansa. Entonces, para nosotros que tenemos responsabilidades, que tenemos que trabajar, que nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, mucho de esas reglas son inefectivas, porque no cabe en nuestro diario vivir, ¿verdad? Mucha gente dice que es bueno orar de mañana, pero para algunos de nosotros es imposible. Lo podemos hacer 1, 2, 3 veces, pero no todos los días, porque tenemos el trabajo, tenemos la familia y encima de eso la oración, y que tenemos que orar 1 hora por lo menos, es bien difícil. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La mayoría de las personas que oran 1 hora, por lo menos 2 horas, está bien, pero todo el resto del día se olvidan del Señor. ¿Ya? Y es algo equivocado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no cultivar la comunión, la presencia durante todo el santo día con el Señor? Sí se puede orar, caminando, haciendo lo que está, menos manejando, ¿verdad? Si va manejando, no cierra los ojos para ir orando. No. Puede ir hablando, sí, puede ir hablando con el Señor, puede ir orando, ¿verdad? Pero lo mejor es cultivar la presencia, cultivar la oración, la comunión con el Señor. Ahora, quiero decir, si usted puede orar en la mañana, fantástico, hágalo. Pero para aquellos que no podemos, la solución es acoplarnos durante el día a caminar con el Señor. Jonathan decía que no caminó con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que él caminaba, es decir, en su diario vivir, la presencia del Señor ahí estaba con él. Él hablaba, él tenía comunión, se reía, le cantaba, lo adoraba durante la noche, en el día. Entonces, esa es la solución. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No que estemos escondidos en un closet y dejemos la casa patas arriba y todas las demás cosas desatendidas por nosotros estar metidos en la oración. Sí entiendo que hay momentos en que se llegan a esas situaciones en donde la carga de la oración por algo es bien profunda, pero esa no es la norma, esa no es la ley, y eso es lo que nos han metido, que tenemos que orar 1 hora, que tenemos que dedicar tiempo, y la idea que está debajo de eso es de que mientras más oremos, más espirituales somos. Y eso es mentira. Ya de por sí ya somos espirituales. Nosotros no somos carnales, somos espirituales. Esa es nuestra nueva vida, la vida espiritual. Entonces, quedamos ahí, ¿verdad? Quedamos ahí. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 127.
Si algo que yo he comenzado a practicar y a decirle al Señor, que Él es un Dios que me comprende. ¿Dice amén? Dios nos comprende. No crea que el Señor es una persona a la cual, hermano, está con un látigo allá en su trono, esperando que nosotros cometamos algo indebido para agarrarnos a latigazos y darnos de cocorrones en la cabeza por la falta. No, no, Dios es un Dios comprensible, bien comprensible, es un Dios a todo dar. Cuando lo comencemos a conocer, hermano, nuestra imagen de lo que Él es empieza a cambiar, ¿verdad? Quiero que lea la última parte del versículo 2. Dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Vuélvalo a leer. Dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Diga, yo soy el amado del Señor. Dígase a sí mismo, yo soy el amado del Señor. Dígalo otra vez, yo soy el amado del Señor. Pero creyendo, así que mi madre dice. Dígalo con convicción, creyéndolo. Háblele a su corazón. Yo soy el amado del Señor. Yo estoy practicando algo, hermano. El segundo día, cuando lo empecé a practicar, entendí en mi corazón, entendí en mi mente, de que lo que yo estoy hablando, mi corazón lo está percibiendo. Mi corazón está siendo ministrado. ¿Por qué? Porque Proverbios 18:21 dice que hay poder en la lengua. Hay poder para levantar y hay poder para destruir, para deshacer. Hay poder para dar vida y hay también para quitarla. Hay poder para bendecir y hay poder para maldecir. Entonces, lo que yo estoy haciendo con mi corazón es hablándole, porque mi corazón ha estado dormido por mucho tiempo. Entonces, la palabra dice, en Marcos capítulo 11, dice, todas las cosas, pon atención, todas las cosas que pidáis en oración, creyendo en tu corazón. Entonces, mi corazón, yo no sé el suyo, pero mi corazón ha estado mucho tiempo dormido. Entonces, cuando le hablo la palabra, yo sé que mi corazón se está abriendo poco a poco y está recibiendo lo que yo le estoy dando. Lo que yo le estoy dando no crea que es colesterol, le estoy dando palabra, le estoy hablando, leo una palabra, leo versículos y le estoy hablando constantemente a mi corazón y le digo, ábrete y recibe, porque mi corazón tiene que creer. Entonces, tenemos que creer que aún, hermano, cuando no oramos, cuando no tengamos una vida de oración bien profunda como la tienen otras personas, Dios nos entiende, Dios nos conoce. Y aún cuando estamos dormidos, Él nos habla a nuestro espíritu. Porque no es con el entendimiento, no es con el razonamiento que vamos a hablar con Dios. No es con este hombre físico. Este hombre físico ya murió. Ahora es el espiritual, el interno, el nuevo hombre que el Señor está llevándolo a la imagen de Él. Ese es el nuevo hombre, ¿verdad? Entonces, en la noche, acuéstese usted. Tal vez no va a ser una oración bien profunda, bien tremenda, ¿verdad? Tal vez como la de Elías o otros hombres, pero tal vez solo decir, Padre, gracias por lo que hoy en este día me diste. Gracias por cuidar a mis hijos, gracias por lo que has proveído, gracias por esto y lo otro. Y tal vez se va a dormir, pero el Señor lo va a ministrar en el Espíritu. Dios va a venir y va a empezar a ministrarle, a revelarle una dimensión nueva de quién es Él. Y eso es lo que la iglesia necesita, conocerlo a Él, tener una nueva revelación de la enormidad del Dios que tenemos, de la grandeza del Padre que tenemos. 6:30 de Mateo. Esta pregunta que el Señor hace, guárdala en su corazón. Y dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno,
¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y es esa pregunta, ¿va? ¿No hará mucho más? No un poquito, sino que mucho más. ¿Cuánto hará Dios? Mucho más. Quiere decir de que si yo pongo este vaso, esta botella, y la lleno, tiene un límite, ¿verdad? Mira aquí, por favor. Le echo agua, tiene un límite, ¿verdad? Pero si le estoy echando más, se está derramando. Tiene mucha más de la capacidad de lo que puede contener. Está siendo mucho más bombardeada con agua. Así es Dios. Dios no solamente nos da lo que necesitamos, sino que nos da mucho más. Mucho más. Dice la Escritura que poderoso es aquel, ¿cómo está? En Efesios capítulo 3. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Pero quiero que mira, y aquel que es poderoso para hacer todo. ¿Dice poquito o a medias? No, dice todo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Él hace mucho más. Gloria al Señor. Bien, en Lucas capítulo 11, versículo 1, le preguntan al Señor, enséñanos a orar. ¿Ah? Entonces viene Él y comienza ahí en Mateo 6, por favor. Sabe que lo estoy haciendo volver mucho a Mateo. Capítulo 6, versículo 8 dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Dios conoce todo acerca de nosotros. Dice amén. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera. Fíjese cómo el cambio de dirección entre los hipócritas y la manera que el Señor nos enseña ahora. Ahora, déjeme hacer un hincapié, un paréntesis también en esto. Este modelo de oración, ya le dije que no es para repetirlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es para eso. Esto el Señor lo dio como un ejemplo con el cual nosotros podíamos agarrar, ¿verdad? Y desarrollarnos en eso conforme el Espíritu nos lleve. Acuérdese que es el Espíritu el que nos enseña a orar, el que nos lleva a la oración, el que nos dice por qué y cómo orar. Bueno, entonces, una de las cosas que dice en el versículo 9, dice, lo que les quería decir era que esta oración aún es considerada como un modelo en el antiguo pacto. ¿Ok? El nuevo pacto comienza a partir de la muerte del Señor hacia acá. Esta oración todavía es considerada parte del antiguo pacto, parte de la manera como Abraham, como Moisés, como Elías y todos estos hombres, varones de Dios, oraron. Por eso de que hay una metida ahí donde dice, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros padres, a nuestros deudores. En Lucas dice, porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, también vuestro Padre nos perdonará. Y de acuerdo a esa escritura, todos y cada uno de nosotros ya fuimos perdonados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese es un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no perdono a una persona? Bueno, no que Dios no va a perdonar mis pecados, porque ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo no perdono a mi hermano o a mi hermana?
Primero, yo soy afectado. ¿Eh? O sea, no que Dios no me perdone o que Dios no me bendiga, sino que simplemente yo soy afectado espiritualmente por no perdonar a mi hermano o a mi hermana en este caso. Segundo, mi relación con ella se, se acorta o se estorba. Segundo, tercero, hay estorbos que yo atraigo a mi alrededor espiritual por el motivo de tener ese rencor, ese odio, esos malos pensamientos hacia mi hermano. O sea que hay una gran raíces o cosas que suceden cuando yo no perdono a la persona, ¿verdad? Hasta puede ser de que haya un problema espiritual por ahí, demoníaco, ¿verdad? Cuando aquello se transforma en algo más profundo. Pero de que Dios no me perdone, eso no es bíblico, o no es puesto en esta nueva dispensación, porque en la cruz todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Todo lo malo, ya el Señor sobre él fue cargado. Ahora hay ciertos problemas que vienen a consecuencia de eso, pero no de que Dios ya no me ame, no que Dios no me vaya a bendecir, no que Dios se interrumpa mi relación con Él. Sí van a afectar un poco, pero no es de que el Señor me deseche, como mucha gente dice sobre este versículo 12. Yo entiendo de que con estas cosas yo estoy diciendo cosas en las cuales van a contradecir muchos pensamientos, muchas enseñanzas, pero el propósito es de que usted las escuche, de que usted las analice de acuerdo a las escrituras. Si es verdad, amén. Aplíquelas a usted como el Señor dice, que nos compara a un hombre sensato o a un insensato. Si no es bíblico, deséchelas, ¿ya? Y continúe con su manera de orar. Pero el propósito de esta enseñanza es de que tengamos una vida de oración fructífera. Por eso es que cuando yo le comencé, le pregunté, y no me contesta nuevamente, ¿cuánto fruto de su oración usted tiene? ¿1%? ¿5%? ¿50%? ¿100%? Si su vida de oración no es efectiva, entonces quiere decir de que hay algo malo ahí y que tenemos que cambiar de dirección o rectificar, ¿verdad? Porque yo quiero que mis oraciones sean contestadas. Yo no sé usted. Ahora, para la gloria del Señor, mis oraciones están siendo contestadas. Estoy viendo cambios, estoy viendo cosas que están sucediendo muy diferentes a como antes. Entonces, estoy entendiendo de que sí estoy caminando o empezando a caminar por el camino correcto. Bien, entonces estábamos en el versículo 9. Dice, cierro el paréntesis, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Algo de lo cual, hermano, tenemos que cambiar nuestra oración, es a venir y solo decir, dar gracias al Señor y adorarlo y bendecir un poquitito, 5 minutos, 2 minutos, y de ahí lo bombardeamos al Señor con todas nuestras necesidades. El doctor dice que me voy a morir de cáncer, el doctor dice de que me ha salido esta pelota y que de repente se me va a subir aquí, se va a hacer del tamaño de una pelota de básquetbol y esto y lo otro. Mira que el landlord ha venido a pedirme para la renta y dice que si no le pago yo me va a sacar del apartamento. Mira que mi esposo es un bebedor, es un drogadicto, que mi hijo se ha ido al mundo, que mi hija esto, que el chuchito hasta me viene a hacer pipí en la pierna, que esto. Le decimos al Señor todos los males sabidos y por haber, donde la Escritura dice que Él ya conoce antes, todas las cosas antes que nosotros se las decimos. Y acordémonos que tenemos poder en la boca.
en la lengua. Entonces, ¿qué es lo que está dando el Señor a entender? Dice, orad de esta manera. Cuando vengamos a la presencia del Señor, corrección. Cuando vengamos a hablar con el Señor, usemos más el tiempo para adorarlo, para darle gracias, para bendecir su santo nombre, para exaltarlo. Si alguien tiene una enfermedad, en el caso de este hermano, de su esposa, que dice que está a un paso de tener leucemia, todas las cosas en esta tierra tienen un nombre. Pero dice la Escritura que al Señor Jesucristo se le dio un nombre sobre todo nombre. Fíjese bien. No se le dio al Señor un cualquier nombre. Y dice que está muy por encima de todo nombre que se menciona en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros, cuando estamos orando, podemos venir. El doctor dice que me va a dar leucemia. Pero tu nombre, Señor, es mucho más mayor que la leucemia. Tú eres más poderoso, Señor, que la leucemia. Tú creaste el virus de la leucemia, la bacteria de la leucemia. Contra ti estas cosas no son nada, Señor. El landlord dice que me va a sacar porque no tengo dinero, pero tú eres mi Padre, tú eres mi proveedor, tú eres el que ha hecho las riquezas, tú eres el que ha dicho que yo soy cabeza y no cola. Si empezamos a orar de esa manera, dándole gracias y declarando lo que nosotros somos, no que tenemos, ay, mi fe es como un grano de mostaza. No, aún con ese grano de mostaza, de la fe del tamaño de una mostaza, podemos mover montañas en el nombre del Señor. No se necesita tener una fe grandísima para hacer cosas, sino que con la medida de fe que el Señor nos ha dado, con eso podemos hacer huir hasta 10,000 personas, 1,000 personas. La Escritura dice que uno de nosotros hará huir a 1,000 personas. Entonces, cuando nuestro tipo de oración comienza a cambiar, vamos a ver cosas maravillosas en nuestras vidas. Fíjese, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Fíjese qué introducción. Por nada estéis afanosos. Dios no quiere que estemos preocupados. Dios no quiere que estemos ansiosos. Dios no quiere que estemos afanosos. Dios no quiere que nos estemos tronando los dedos cómo vamos a hacer. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hello. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo aceptemos, lo reconocemos, lo veamos, lo palpemos o no. Dios es, aun cuando nos vayamos al mundo y empecemos a beber, a usar drogas, a hacer todo lo imaginable, Dios está ahí con nosotros. Dios nunca nos puede abandonar. Él dice que Él permanece fiel a nosotros, a su palabra. Dice versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Si algo lo que quiere Dios es que seamos hijos agradecidos. Vaya conmigo al Salmo 100, por favor. ¿Cuál es la clave de todo esto? Versículo 4, Salmo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acciones de gracias, con ofrenda de gratitud. Entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecir su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de venir a llorar, a patalear, en vez de venir a actuar como niños caprichosos delante de Él. Tenemos que venir y darle gracias. Esto es lo que cultiva la vida de oración en Él. El ser agradecidos, el entender que la oración no es solamente hablar por hablar.
a venir y hacer repetición de palabra. Fíjese que somos tan como humanos, somos tan, no sé qué es la palabra que podría usar, pero hay iglesias, hermanos, en donde ponen las paredes, las ponen como los muros de Jerusalén, y ahí van los hermanos a ponerse. Y son costumbres, son ideas, son conceptos que agarramos que son malos. Que si no hacemos estas cosas, Dios no nos escucha, o hacemos de estas cosas doctrinas y enseñanzas. Y lo peor de todo es que aquellos que están entrando les transmitimos estos conceptos, esas tradiciones, y vienen a deformar lo que es la oración. La oración es comunión, relación, es intimidad, es el conocer a papá, es poder saber quién es Él. Eso es lo que es la oración. Cuando uno entiende estas cosas, la dimensión de la oración toma otro panorama. Uno ya se deleita en la oración, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que sea. Es un deleite poder estar delante de Él, hablar, escucharlo a Él, hablar a nuestro corazón o a nuestro espíritu. Es un deleite, es algo sabroso cuando uno empieza a conocer esta nueva faceta de lo que es la oración. Amén.